Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Referentes. Mi nombre es Claudia Jurado y hoy nos encontramos en la sucursal de Real Center de Santo Coyote, aquí en Guadalajara, en un lugar hermoso que ustedes tienen que venir a visitar, donde la comida está deliciosa. Y estamos con alguien que ustedes nos pidieron muchísimo y saben que me gusta mucho consentirlos y siempre nos pedían a Jesús Lemus. Pues, ¿a quién creen que tenemos aquí? Claudia, te agradezco muchísimo esta invitación y este recibimiento que me das para poder platicar contigo y con tu audiencia, pues de lo que tú quieras, ahora sí, sin Lo que tapujos y sin nada, sea. lo que sea, vamos a platicar. Muy contento, muy agradecido de este espacio que está tomando pues, grandes dimensiones a nivel nacional y cosa que Gracias. agradecemos desde el periodismo además, que haya un tema, que haya un espacio con que toca un tema, pues justamente de referentes, ¿no? Te lo agradezco muchísimo, de veras. No, al contrario, es No, que hombre, sin ustedes, nuestros referentes, no sería posible, de no, verdad. gracias, gracias. No, muchas gracias. Y pues bueno, empecemos ahora sí, Jesús. Claro. Eh, Hace ratito me decías que, bueno, yo no sabía que no eres de Michoacán, de originario, que no naciste en Michoacán, naciste en Guanajuato igual que yo. Exactamente, fíjate, bueno, casi siempre he dicho por referencias, nada más que soy de Michoacán y todo el mundo me conoce como que soy periodista de Michoacán. Sí, crecí en Michoacán, pero realmente donde dejé el ombligo enterrado, pues fue en Moroleón, Guanajuato. Moroleón. Entonces soy de Guanajuato, bello pueblo de Moroleón, Guanajuato, pegado cerca de Morelia, pegadito a Uriangato, que ya lo platicamos hace ratito, Sí, cuna de una cuadra sí, es nos ahí, divide, exactamente los divide, o los junta más los bien, junta. los junta una callecita. Es un pueblo muy feo, pero yo lo amo, amo a Sí. Moroleón, la verdad, me encanta Moroleón. Y pues ahí dejé mi ombligo y siempre, pues voy a ser de Moroleón, pero aunque muchos me reconocen como que soy de Michoacán, en realidad, pues yo me siento también de Moroleón. También de Moroleón. Sí. ¿Y te sientes un poquito guanajuatense o Ah, no? no, sí, siempre. No, es que soy guanajuatense. No puedes negarlo. No puedes negar el hecho de haber nacido, bueno, yo te digo, nací en Moroleón, no puedo negar esa posibilidad. Y pues soy guanajuatense y a mucho orgullo Qué también, bueno, por supuesto. muy bien. ¿Y cómo es que tu familia decide irse a Michoacán? Ah, lo que pasa es que, bueno, mi papá fue un rebocero. Tú recordarás que, bueno, Moroleón es un centro textilero desde hace muchísimos años, desde el Sí, siglo pasado, y mi papá se dedicaba a los textiles, era un obrero textil, él se dedicaba a elaborar rebozos. Luego hay un boom de la rebocería en la zona de La Piedad, Michoacán, que también hay el rebozo michoacano, y es donde se trasladan mucha gente, muchas familias de Moroleón que se dedicaban a los textiles, a los empuntados, al rebozo, al tejido, al tejido de punto también, emigran de Moroleón hacia La Piedad, y entre esas familias de migrantes, o así que dentro del suelo mexicano, pues estaba la mía, y mi papá, mi mamá, mis hermanos, yo tenía 3 años cuando salí de Moroleón y nos radicamos en La Piedad. Y ahí en La Piedad fue toda mi vida, y ahí fue donde crecí, y pues prácticamente ahí fue donde hice mi vida, y por eso siempre me he identificado mucho como michoacano, pero en realidad pues soy a final de cuentas pues sí, guanajuatense. realmente pues desde los 3 años, pues sí, claro que Sí, es muy identificado con Michoacán. ¿Y cómo fueron tus primeros años de vida, ya digamos en el kinder, en la primaria? ¿Cómo era Jesús Lemus de chiquito? uy, Cuéntanos. fíjate que cuando yo estaba chiquito, bueno, pues vengo, pues te imaginarás, en La Piedad, Michoacán, vengo de una familia católica, pues pobre, de un trabajador de la textilería, y pues todos los vicios y las virtudes que puedes tener en la pobreza, porque la pobreza también tiene virtudes. No es Claro. romantizar la pobreza, pero también tiene las virtudes pues de la unidad familiar, que aunque había muchas limitaciones y carencias económicas, pues nunca faltaba el cariño del papá, de la mamá, que no eran muy cariñosos, pues, pero que a final de cuentas sabías que allí estaban y te cobijaban y te arropaban y te hacían sentir bien. Y entonces que crecer en una familia, digo, sobre todo católica, que luego ya no me volví muy practicante, me fui alejando después de la práctica religiosa, pero el crecer en una familia católica creo que me ayudó mucho a fomentar muchos valores, los valores básicos que pueden ayudarle a un ser humano a, por lo menos, estar bien consigo mismo, ¿no? El de la honestidad,
el de la honradez y el del trabajo, que son los valores, creo que se me cimentaron muy bien en el seno de la familia en mi casa. ¿Y cómo fue que de alguna manera empezaste a desarrollar el amor por el periodismo y encauzarte el periodismo? Fíjate que yo lo atribuyo, Claudia, a 2 momentos importantes en mi vida. Uno, mi mamá es una persona que tiene visibilidad nada más, a lo mejor en un 5%, prácticamente mi mamá es ciega, y mi mamá se dedicaba al empuntar rebozos. Y entonces en ese empuntar rebozos que se dedicaba mi mamá cuando yo era un chiquillo de 4 o 5 años, pues prácticamente yo me acurrucaba con mi mamá y mi mamá prendía su radio, se ponía a tejer. Me recuerdo muy claramente la casa, pues, a oscuras, mi mamá no ocupaba la luz, y se Okey. ponía a tejer y prendía su radio, y escuchábamos las novelas, la escuchábamos mi mamá y a veces mis otros hermanos allá acostados en un petatito junto a mi mamá tejiendo, y escuchábamos las novelas de Calimán, de Porfirio Cadena, tantas, radionovelas que escuchábamos, y eso a mí me fomentó una idea de ir creando historias en la cabeza de lo que escuchaba. Yo escuchaba las narraciones, pero yo también les daba mi propio giro y yo creaba mis propias historias con base en lo que escuchaba. Yo creo que esa fue la primera deformación profesional que tuve. ¿De Ahí, formación? ¿Por qué? deformación, porque comencé a deformar lo que yo escuchaba de las radionovelas y a entender la historia como yo la quería entender. Ujú. Que si había veces que a mí no me gustaba, por ejemplo, algunos sonidos que hacía cuando se acercaba Porfirio Cadena en su caballo, por ejemplo, no me gustaban algunos sonidos de la noche y yo los cambiaba a lo mejor. En mi imaginación yo ponía otros sonidos en mi cabeza. Okey. Entonces, eso es una deformación profesional que comienzo a tener desde un principio y comienzo a ver que no tiene que ser la realidad como está, pues, explicada. Sí. Después, a los 6 7 años que comienzo, te digo, en una familia pobre, pues todos había que ser productivo, había que salir a trabajar. Y yo, mi primer trabajo que tuve fue vendiendo un periódico en La Piedad. En La Piedad había un periódico que se llamaba El Despertar, del doctor Marco Antonio Aviña Martínez, y ese periódico, te entregaban periódicos y te daban un tostón o un peso por todos los periódicos que tú podías vender. Éramos muchos niños los que nos íbamos a formar a las puertas de aquel periódico El Despertar, Ujú. y ahí me daban un tambache de periódicos y yo salía a vender el periódico teniendo 6 7 años de edad. Yo todavía no iba a la primaria y ahí me comencé a enseñar a leer. Yo comencé a leer las cabezas de los periódicos Ujú. para poder vender la nota. Okey. Y entonces eso creo que también me ayudó mucho, porque a mí me ayuda mucho mi hermano mayor, Arturo, me ayudó mucho a poder leer y a poder juntar el método onomatopéyico, ¿no? La P con la A, pues pa, y ahí vas Ujú. uniendo las letras. Y entonces a eso me ayuda a mí mucho y comienzo a entender que la lectura pues es la base para poder vender siquiera un periódico. Cierto. Y entonces, esos 2 son los puntos que me ayudan a mí para que en mí se me cree una idea desde niño que yo quería ser periodista, porque yo soñaba con un día poder escribir lo que decían las cabezas del periódico, porque ahí nos dijeron que eso se llamaba cabeza del periódico. Y que tu nombre estuviera ahí, Y en la nota, firmando claro, la nota. claro, sí, porque no puedes negar que a final de cuentas como periodistas tienes un cierto grado de egocentrismo y no puedes imaginarte una nota sin que lleve tu nombre, Pues ¿no? ¿No? sí, No, si no, pues qué chiste, sí, así sí, como sí. dijo Puede el ser quien sea, ¿no? sí, sí, como dijo Kiko, ¿no? Y sí, cuando le dicen que sin presumir, pues, qué chiste. Pues sí, Pues qué no, así para qué. chiste. Entonces, ahí es Sí. cuando comienzo yo a pensar en la necesidad de ser periodista, que se vuelve en mí como una necesidad, el leer, el leer. Y inicialmente comienza a ser como un sueño, el yo poder escribir una nota, porque yo veía yo a un hijo del doctor Aviña, que se llama Marco Antonio Aviña Kick, yo lo veía cómo él se ponía a escribir en una máquina y a veces lo veía desde donde estaba yo entregando mis periódicos para que me dieran mi peso, y yo lo veía y sentía yo que era bonito, ponerte a escribir en una máquina de escribir. Yo ahí fue cuando comencé a pensar en ser periodista. No volví a acariciar el sueño de ser periodista, termino la preparatoria, intento irme a estudiar a la Ciudad de México, comienzo a estudiar eh, bioquímica en alimentos. Bioquímica, Sí, algo sí, totalmente totalmente. Yo diferente. quería ser bioquímico en alimentos y me fui a estudiar a la Ciudad de México y estuve un pequeño tiempo en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa y allí estuve, no me pude sostener económicamente y me regreso al pueblo. Y cuando regreso al pueblo es cuando digo, yo quiero ser periodista y comencé a escribir notas en un periódico en La Piedad.
¿Qué un periódico, periódico era? se llamaba el periódico El Cruzado. El El Cruzado. Cruzado era un periódico de un señor pues muy filopanista, muy de ultraderecha, Sí, pues el nombre de Cruzado, de aquellos que defendían sí, la claro. religión extrema, ¿no? Sí. Entonces, ahí comienzo y un día me contrata Roberto Murillo, que fue mi primer director, me contrató para que yo escribiera notas periodísticas de la nota de la policíaca. Y entonces, para entonces ya había desaparecido el periódico El Despertar y el periódico El Cruzado estaba siendo el primero que estaba llegando otra vez a La Piedad. Entonces, en una segunda época del periodismo en México, podría considerar, de ahí de La Piedad, podría considerarse que fui yo el que llego otra vez a ese punto. Y luego es en el tiempo en el que llega el periódico AM allá a La Piedad y nacen otros periódicos, Deporte Amateur, de Alberto Guzmán, nacen una serie de periódicos. Empezó a tomar mucho auge Sí, La Piedad. mucho auge La Piedad, Sí, pero fue como por el aspecto político. sí es cierto. Los políticos que andaban ahí en aquel tiempo para candidato a presidente municipal, un empresario rico de La Piedad, de esa clase del neoliberalismo, cuando estaba en su pleno apogeo de Carlos Salinas de Sí, Gortari, claro. Eduardo Villaseñor, le dio mucho empuje a los medios de comunicación y surgimos de pronto muchos periodistas de la nada, como por generación espontánea, como con mucha necesidad de escribir, de hacer cosas. Y, y yo soy de esa generación, una generación que luego poco a poco se va a tener que ir puliendo y que va a entrar a estudiar comunicación. Yo estudié ciencias de la comunicación ya cuando tenía 30 años, ¿En dónde estudiaste? en una universidad que se llama Universidad de León. Ah, En okey. la Universidad Sí, de la León, Universidad de León ya empezó a poner ajá, planteles en diferentes que tenía un plantel en La Piedad. lugares. Sí, Sí, que por cierto, era una universidad que abajo había una farmacia Guadalajara, nomás para que veas el tamaño de la sí, universidad, ¿no? sí, Arriba estaba el saloncito donde era la universidad y abajo era una farmacia Guadalajara. sí. Y ahí yo estudié ciencias de la comunicación, terminé la carrera. Pues yo ahí también, yo estuve estudiando un poquito mi Ah, prepa, mira, fíjate. mira, ya ves, somos Sí, hasta de la a misma lo mejor universidad. por ahí, Sí, sí, ¿verdad? sí. Y eso es lo que me lleva de hacer luego periodismo y comenzar pues con esta carrera loca que no sabes a dónde va, ¿no? Pero que también te apasiona, me apasiona Sí, mucho. Y así fue como comencé a foguearme en estos en el líderes. periodismo. ¿Y por qué tomar periodismo? Bueno, ya me decías que esta parte del periódico y de ver ahí los titulares y de alguna manera visualizarte ya como un periodista que escribe las notas, pero al entrar al periodismo te das cuenta de que tienes que defender causas y que tienes que luchar contra, de alguna manera, pues los no tan buenos o los malos. ¿Por qué, digamos, defender esas causas? ¿Y qué fue lo que te motivó a seguir en ese camino? Mira, yo creo que es parte de una ética. La ética que es el ethos, significa el estar bien conmigo mismo. Fue parte de eso. Inicialmente, cuando tú te imbuyes al periodismo, pues lo ves como una actividad que tiene cierto nivel de requerimiento intelectual, que tiene un cierto nivel también de prestigio social y que también tiene un cierto nivel de compromiso para la transformación. Entonces, cuando ves todo ese abanico que representa el periodismo, y así lo veo yo no era como de pensar como de asumir una causa. Yo pensaba que estaba haciendo un trabajo más bien intelectual, pero comprometido conmigo mismo, comprometido con mi intelectualidad, con mi capacidad de observar y mi capacidad de entender el mundo. Yo inicialmente eso fue lo que planteo, en lo que me planteé a mí mismo cuando veo el periodismo. Yo al periodismo inicialmente nunca lo observé como una herramienta de transformación social, Sí, lo observé como una herramienta de transformación personal, porque me significaba para mí un reto. Imagínate, un muchacho que está con una carrera trunca de bioquímica en alimentos, que llega y que se incrusta a hacer periodismo, a hacer trabajo social, pues el gran reto era entender lo que estaba haciendo. Y entonces para mí el gran reto fue una transformación personal, más que verlo como un instrumento de transformación social. Comienzo a estudiar, comienzo a entender, comienzo a ver las teorías de la comunicación, comienzo la epistemología, comienzo la semántica, comienzo a entender lo que es el periodismo y entonces es cuando descubro, espérame, esto no es de transformación personal, esto no es una situación de yo ser mejor, no, esto es una transformación mía para yo servirle mejor a la gente y es cuando asumo yo al periodismo como una herramienta de transformación social.
cuando yo ya había entendido lo que era el periodismo, es cuando a mí se me prenden los ojos, se me abre la luz en la cabeza y digo, espérame, esto ni siquiera es para mí, esto es para la gente, esto es para llevar a la gente un servicio social que no me lo están pidiendo y que por lo mismo es más valioso, Así es. que no me lo está pidiendo la gente que lo haga, pero que yo lo quiero hacer y me significa para mí un valor doble. Y es cuando veo que el periodismo es una forma de transformación, es una forma de activismo, es una forma de lucha, es una forma de movimiento permanente de la conciencia. Es cuando lo veo en ese momento. Antes no lo entendía y estaba yo bien pendejo. Más todavía que ahorita. Estaba más pendejo que ahorita. Perdóname. No, sí. Estaba No es más. cierto, no sé Sí, por qué sí. se dice así. Absolutamente nada que ver con eso. Pero yo así lo entendí, Claudia. No lo entendía de otra forma. Entonces sí dije, no, sí estaba bien, güey. Ahora, después hay muchas transformaciones, ya te las voy a platicar, pero fue la primera luz que me da cuando entiendo justamente eso que nos cuesta trabajo entender, que el periodismo no es ni siquiera un bien que nosotros tutelamos. El periodismo es un bien que la sociedad misma debe tutelar. Sí, y más adelante vamos a platicar de eso porque creo que tú tienes como muy arraigada esa parte de la ética y que se me hace como que es súper indispensable poderla transmitir ahora en estos tiempos. Pero vamos a eso tratarlo más adelante. Ahora quiero que me cuentes cómo fueron esos primeros años ya trabajando en medios, ya trabajando en medios escritos, que en aquel entonces eran como los que había más como a la mano, ¿no? Así, sí, bueno, porque el periodismo debemos entenderlo así. El periodismo rey, aunque el periodismo se entiende como un enfoque global de informar, creo que hay un punto medular en el que podemos considerar que hay un periodismo rey. Y el periodismo rey creo que es el escrito. Hay muchos periodismos, el periodismo verbal, el periodismo visual, El el fotoperiodismo. fotoperiodismo, el de la redacción. Yo pienso que el de la redacción, cuando eres un verdadero obrero de la palabra, es cuando verdaderamente estás centrado en el periodismo. Yo no creo que puedas dar tanta información a tu audiencia, a tu lector, como con una palabra bien estructurada o palabras estructuradas. No creo yo que una imagen dice más que 1000 palabras, por supuesto que no. Esas son, pues, Pues ayudan mucho las o sea, sí imágenes, ayudan. pero díjole, no hay como leer una buena crónica de Exact- algo, exactamente. una narrativa, contarte una historia, porque hasta una nota te puede contar una historia por muy simple que parezca. Exactamente. Entonces, yo cuando comienzo en el periodismo y que veo que el periodismo escrito está como, puede ser más explicativo de cualquier situación, más que una fotografía, más que una narración misma incluso, porque a veces es muy fugaz la narración, o más que cualquier otra cosa, es cuando yo pienso que eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que yo quiero seguir haciendo y me doy mucho a la idea de la, de la narración, de contar historias y comienzo a explorar muy a profundidad el tema de los géneros periodísticos, Ujú. que no es lo mismo contar una historia desde la crónica o que desde la entrevista o que desde la nota periodística o desde la crónica, el reportaje, no es lo mismo. O sea, cuando hago ese tipo de trabajos y esa exploración personal, creo que encuentro una gran satisfacción personal. Y es justamente cuando llegamos al punto ese, al punto del etos, al punto de la ética. ¿Qué estoy haciendo para sentirme bien conmigo mismo cuando hago un trabajo? ¿O qué me está faltando para sentirme bien conmigo mismo cuando hago un trabajo? Que esa es la verdadera pregunta que nos debemos hacer hoy los periodistas. La ética no tiene que ver con la honestidad, no tiene que ver con la moralidad, no tiene que ver con nada. La ética tiene que ver únicamente que te hagas lo suficiente, lo necesario para que tú en la noche puedas estar bien con tu principal juzgador, que es tu conciencia. Sí, así es. Si no estás bien en la noche, si no estás en paz con tu juzgador, con tu conciencia, no estás haciendo un periodismo ético. Y entonces, ¿cómo haces ese periodismo ético? Haces todo lo necesario para que en el día la conciencia no te esté chingando, ¿sí? No te esté moliendo, moliendo, moliendo. Eso es el verdadero periodismo ético. Es el deber ser, ¿no? Es Claro, cumplir. exactamente. O sea, eh, la moralidad tiene que ver con lo que tú haces frente a los ojos de los demás. Tu comportamiento, tu vestimenta, tu lenguaje frente a los demás. Pero la ética tiene que ver lo que tú haces
conforme a tu tranquilidad personal. Y eso es, creo que muchos periodistas nos hace falta más revisar más eso. ¿Qué somos cuando estamos solos? Cierto. Ese es el verdadero reto del periodista. Y eso te digo, yo no lo hubiera podido entender si no me comienzo a asumir y a estudiar justamente cómo se establecen los criterios para hacer los géneros periodísticos. Pero ¿en qué momento tú encuentras esa parte? En qué medio y escribiendo qué y con qué fuentes periodísticas? Fíjate que lo encuentro cuando comencé, después de que termino la carrera de Ciencias de la Comunicación, y yo cubría nota roja, nota policíaca, y comienzo a entender que no debo escribir lo que no me gustaría que escribieran de mí. Cuando escribías de un muerto, de un asesinado, y que antes no había tanta normatividad o tanta rigurosidad como para Ujú. respeto a la víctima, y había güeyes periodistas de aquel tiempo que pasaban y pasaban sobre la víctima y lo revictimizaban. Y decían, es que lo mataron por andar de esto y del otro y del otro y del otro. Y eran periodistas que de la noche a la mañana eran periodistas, policías, ministerios públicos y Sí, es jueces. cierto. Y dices, Sí, es y cierto. dices tú, ¿cómo? Sí, conozco Sí, varios conoces a varios. que corrieron ese caminito. Bueno, Sí, así había periodistas en mi pueblo, sí, güeyes periodistas que eran jueces, ministerios públicos y policías al momento de hacer la nota y terminaban sentenciando a la víctima, al muerto. sí. Ahí es cuando yo digo, no, es que esto no puede ser así. No, y a mí no me gustaría que escribieran un día algo de mí si yo estuviera en ese papel. Y es cuando entiendo una máxima del periodismo, o sea, ponte los zapatos del que vas a escribir, ¿no? Sin faltar a la verdad. Sí, Y ahí es cuando comienzo como a entender un poquito, viendo las víctimas de homicidios, que no teníamos que pasar por encima de ellos y que como periodistas de pueblo que éramos, que seguimos siendo periodistas de pueblo, pues teníamos que también tener cierta rigurosidad en el manejo, en el cuidado. Cuando yo comienzo a entender del periodismo es un instrumento al servicio de la gente, creo que hay una transformación mía. Y creo que hay una transformación. Digo, no digo que sea, me vuelva más maduro, no me digo que me vuelva intelectual, porque nunca he sido un intelectual. No digo que me vuelva más acucioso, pero sí, ¿sabes qué? Me vuelvo como más responsable con cada texto que escribo. sí, es cierto. Y comienzo a ser responsable de cada palabra y comienzo a ser responsable de cada ente o sujeto del que hablo en mis textos. Y entonces, no hablo tan a la ligera de una persona que se suicidó, no Sí, hablo tan a la ligera de una persona que fue asesinada. Estoy hablando en el término del sí, claro. policíacos. Y eso me vuelve como un ser como más consciente y como más pensante de lo que estoy haciendo. Y entonces entiendo de que digo, espérame, el periodismo no nada más es mi sustento económico. El periodismo también es una herramienta que puede ayudar a que se transforme esta sociedad que estoy viendo. Sí, Y ahí es como cuando yo le tomo otra visión y comienzo a ver que el periodismo no es solamente una fuente de ingresos económicos, que no nada más estoy vendiendo una nota informativa, un reportaje, sino que también estoy exponiendo verdaderos problemas sociales que a la gente le pueden interesar. Y es cuando en mí se da como un cambio de chip, como que hay como un cambio de chip, y por eso estoy hablando que yo estaba en ese tiempo, yo ya era corresponsal de La Voz de Michoacán en La Piedad, Michoacán, y me hacen y me invitan y me vuelvo editor de una sección del periódico a nivel estatal, y ahí es cuando me entra el chip y tengo una crisis existencial, si tú quieres, porque yo no comencé a empatar con el periodismo mercantilista de los dueños del periódico de La Voz de Michoacán. No me empezó a gustar. Lo que antes yo veía, ok, está bien, no nada más venden publicidad, también venden la línea editorial, también venden las notas informativas, también callan problemas de ciertos funcionarios públicos, del gobernador, de los actores de la política local, y que yo en un momento lo veía, pues es normal, ¿con qué se va a sostener el periódico? Comienza a ver como una repulsión dentro de mí, y digo, no, no puedo ser parte de esta chingadera. Y rompo por lo sano, renuncio, y es cuando me dirijo otra vez de regreso a mi pueblo. Yo estaba antes en Morelia y me regreso nuevamente a La Piedad, y allí en La Piedad comienzo a hacer un periodismo a mi criterio, a mi real entender, con el único límite de los límites de la libertad de expresión, que es la otra persona, punto. Y ahí comienzo y fundo mi periódico que se llama El Tiempo de la Piedad.
Y ahí en el Tiempo de la Piedad comienzo a hacer un verdadero periodismo a profundidad, con ¿Lo un hacías sentido. tú solo? No, contraté a un grupo de personas, colaboradores que estaban ahí conmigo, que pues entendieron a lo mejor en su momento lo que yo quería hacer y echamos adelante el proyecto. Y el proyecto se cae cuando a mí me llevan a la cárcel porque publiqué los nexos de la hermana de Felipe Calderón, de la señora Luisa María Calderón Hinojosa, con el narcotraficante Cuéntanos de de eso, Michoacán. Jesús, porque sí es un episodio bastante triste y lamentable, ¿no? Incluso no solamente tuyo, sino para del país, de todo lo que pasó en ese gobierno maldito. Fíjate que ahí hay lo he platicado tantas veces y que ya, la verdad es que ya ni me causa ningún tipo de sentimiento. Antes sí me causaba mucho dolor, pero he ido avanzando en eso y la verdad es que ya no me causa ningún dejo ni de tristeza ni de amargura. Y lo puedo decir sin mayor embague que la verdad es que en ese periodo, en el gobierno de Felipe Calderón, cuando yo señalé de narcotraficante a su hermana, terminé siendo señalado yo de narcotraficante por parte de Genaro García Luna. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, me crea un expedientote en el que dice que yo soy un gran narcotraficante. Y con eso, primero me secuestraron. Y en En Guanajuato. Guanajuato. En Guanajuato, una fuente informativa que era, yo le pagaba 200 pesos por el pitazo de muertos que me daba. Ángel Ruiz Carrillo se llama, era un agente corrupto de la policía judicial de Guanajuato, al servicio justamente de este güey, el que estuvo de fiscal, ¿cómo se llama? De Samarripa, Samarripa, de Carlos Samarripa. otro bandidazo. Samarripa en aquel tiempo era el coordinador de la policía judicial de Sí, Guanajuato. sí, sí. Y Samarripa, como coordinador de la Policía Judicial de Guanajuato, tenía conexiones con el narcotráfico. Desde siempre y hasta la fecha lo sigue teniendo, Carlos Samarripa. Pero yo tenía un agente corrupto que por 200 pesos me pasaba información. Y ese agente corrupto fue el que me secuestró. Después de que publiqué, la orden vino de alguien. Hoy entiendo que la orden de Felipe Calderón fue pedirle al gobernador de Guanajuato, a Oliva Ramírez. Juan Manuel Olivar. Juan Manuel Oliva Ramírez, otro bandidazo corrupto, al servicio del cártel de los Zetas. Porque hay que recordarle a Juan Manuel Oliva lo que hizo con el cártel de los Zetas. Él le abrió la puerta de los Zetas, de Guanajuato a los Zetas. Y él se benefició con el secuestro. ¿Cuántos secuestros no hubo en León, Guanajuato, nada más en el periodo justamente de él? Estamos hablando de que secuestros por año, 25 secuestros en León, Guanajuato, nada más. Sí. Entonces, ¿y quién era el beneficiario de esos secuestros? Él. ¿Tú documentaste todo Todo eso? está documentado. Todo lo documenté. Ahora, todo este tema de que yo publico la relación de Luisa María Calderón Hinojosa con la tuta de los Caballeros Templarios, pues luego viene porque Felipe Calderón tenía un amigo, un esbirro al servicio de él y del régimen panista, Ricardo Guzmán, un alcalde de La Piedad, que luego lo asesinan justamente por orden de Felipe Calderón, para que repuntara la elección Luisa María Calderón Hinojosa, porque Luisa María Calderón Hinojosa, siendo candidata a gobernador por Michoacán, tenía menos de un punto de diferencia con Fausto Vallejo, el No tenía priista. ninguna posibilidad. ¿Sí? Tenía, o sea, mínimo. Había un piquito y entonces ellos le apostaron al voto de tristeza, de compasión y matan a uno de los priistas más queridos en Michoacán, que no por eso no quiero decir que no haya sido corrupto. A uno de los priistas más queridos de Michoacán, que era Ricardo Guzmán Romero, y lo mandan matar justamente un equipo de élite de Felipe Calderón, ese que lo manda a matar, y lo asesinan allí en La Piedad, y la votación de Cocoa Calderón se aproxima poquito a la de Fausto Vallejo, que incluso el periódico AM publicó una carta de los Caballeros Templarios, nomás, fíjate de qué tamaño estaban operando Felipe Calderón. El diario AM, que estaba allí en La Piedad, sí, publicó una carta de los Caballeros Templarios, diciendo a la gente que votaran por el PAN, perdón, por el PRI. Y el AM prestarse a eso. Y el AM se prestó a eso. Eso luego es lo que obliga al cierre del AM. Pero ahí está muy turbio. Esto yo lo platico en un libro que se llama
Tierra sin Dios, que escribí justamente estas historias que te estoy platicando. Está escrito en un libro que se llama Tierra sin Dios, que un libro que extrañamente se agotó la primera edición, pero en 2 días. Yo más que saber qué va a hacer Luisa María Calderón y Felipe Calderón con tantos libros que dejaron ahí en las bodegas, ¿no? Entonces, la verdad es que los compraron. Pero bueno, el caso es, querida Claudia, el tema es que cuando yo publico las relaciones de Luisa María con el narco, pues buscan quién es el contacto y dicen es que le hemos tenido contacto con el general, con el agente Ángel Ruiz Carrillo, y es justamente viene la instrucción de Juan Manuel Oliva a través del coordinador por la Policía Judicial, Carlos Amarripa. Carlos Amarripa baja la orden a Ángel Ruiz Carrillo y Ángel Ruiz Carrillo me secuestra. Y me secuestran diciéndome, hey, te tengo información. Yo no tenía desconfianza de él porque cada vez que lo veía le daba 200 pesotes por las fotos y por la información. Y me Porque secuestró. sabías que era fidedigna. Claro, claro. Era fidedigna y él me lo daba. Y Ángel Ruiz Carrillo me secuestra y me lleva y me entrega a un grupo de los Zetas para que me ejecuten. Y estuve en una casa de seguridad desde las 11 o 12 del día hasta más o menos como a las 7 o 6 de la tarde de un día, esperando que llegara el que me iba a ejecutar. Bendito Dios, no se apareció. Te decían ellos, va a llegar. Es que cuando me detienen y me llevan y le dicen, preguntan por un Z22. ¿Cosa Z22? No, pues no ha llegado, que fue, quién sabe qué. Ahí te lo encargo, que lo dejen, que lo tiren y que lo tiren en el río. Sí, ya le pones algo en las letras, dice. Algo de letras le pones. Esa fue la instrucción, yo la escuché. Y esa fue la instrucción que le dio Ángel Ruiz Carrillo, que me mandó matar. Ahí me dejaron allí en la casa desde seguridad y allí estuve a la espera de que llegara la muerte, la bala, que nunca llegó. ¿Qué pasó cuando yo estaba detenido? Reporteros Sin Frontera de Balbina, en cabeza Balbina hay algo, no me acuerdo qué se apellida, la señora. Ella lanzó un comunicado diciendo que me había secuestrado la Policía Ministerial de Guanajuato y que le exigían al gobierno de Guanajuato que me presentaran con vida. Hubo gente que me vio que me estaba secuestrando la Policía de Guanajuato. Y eso a mí me salvó la vida, porque el gobernador inmediatamente hace el operativo y dice, oye, si lo tienes, si lo tenemos, sáquenlo de donde lo tengan, devuélvanlo. Y el mismo que me llevó a que me ejecutaran fue a rescatarme. Y Ángel Ruiz Carrillo fue y me rescató de la casa de los Zetas. Y me llevan y otra vez me regresan a una casa de seguridad de la entonces Procuraduría de Justicia de Guanajuato. Y ahí es cuando las próximas 72 horas, el cobarde de Carlos Zamarripa me estuvo bajo tortura, queriendo que yo firmara un acta donde yo me reconocía que era primero parte de Ociel Cárdenas, del equipo de Ociel Cárdenas Guillén, o de la célula de Ociel Cárdenas Guillén, luego que fuera no me acuerdo, otro narcotraficante también allá de Tamaulipas, y luego que si era de los de la familia michoacana, querían que firmara eso. ¿Y cómo eran las torturas? Bueno, las torturas, pues, lo que has visto en las películas no le mienten nada. Me tenían amarrado en una silla metálica y a la silla metálica le ponían descargas eléctricas con un teaser. Y a mí me pusieron las descargas eléctricas en la espalda, en los testículos, en las plantas de los pies. Y estaba bañado en agua. Y me ponían a veces una bolsa de plástico. Y a veces me daban golpizas con la culata. Aquí me quebraron esas 2 costillas. ¿Y qué es lo que pasaba por tu mente en esos momentos? ¿Tú con qué lo asociabas? ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba? Fíjate que la condición la condición humana para escaparte a los momentos de la tortura es a veces tan fuerte, tan poderosa, que llegas a desprenderte del dolor, porque todo te lo invade el miedo. Sabes que te van a matar, sabes que vas a morir en cualquier momento, y eso te causa mucho miedo. Y es tanto el miedo que te genera que llega un momento en que ya no te duelen los golpes. Solamente son manchas rojas o de calor que yo sentía. Digo rojas porque así se me las imaginaba. Pero eran como unas manchas de calor. Si me pegaban en la cara, lo único que sentía era como si una mancha de calor se me extendiera por el rostro. O si me pegaban por acá, se me extendía por acá, o por acá, por donde fuera el golpe,
Lo único que en mí se me prendía, y así lo tengo que explicar, porque no lo puedo explicar de otra forma, era como si se prendiera una mancha de calor. ¿Qué pasaba por mi cabeza? No estaba entendiendo yo lo que estaba pasando. Te lo juro, Claudia, todavía yo estaba en la cárcel como a 1 año de distancia, en prisión ya. No sabía qué estaba pasando. ¿Por qué estaba yo en una pinche cárcel de máxima seguridad? ¿Qué había hecho yo? O sea, perdón por la palabra, pero siempre lo dije en la cárcel. Solamente pues que me hubiera cogido a la madre de Felipe Calderón. No entendía de otra forma. ¿Qué era lo que, por qué yo estaba en aquella condición? En la condición, fíjate, junto a Rafael Caro Quintero, junto al Mochomo. Pero eso ya fue Sí, después de la tortura. sí, pero te lo voy a explicar, por eso te lo estoy. Ujú. Es que a veces platico como escribo, con el final anticipado. ¿Sí? Perdón. Pero yo digo, hasta 1 año después, yo no entendía qué estaba pasando. ¿Por qué estaba yo ahí? Eso mismo, cuando yo estaba amarrado en la silla, no lo entendía. ¿Por qué de repente me soltaban? ¿O por qué de repente me desvanecía y de repente revivía como diciendo, ay, güey, ¿dónde estoy? Y ya sentía a, un, a una mujer que me agarraba de las manos y me las frotaba las palmas y me daba masajes en la yema de los dedos y me decía que si estaba bien y me pasaba la mano por el rostro y me decía que todo iba a estar bien. Yo no sabía qué estaba pasando. Y después otra vez a la madriza. Y otra vez me dejaban descansar. Y otra vez. ¿Y estabas con los ojos vendados? Siempre estuve con los ojos vendados. Por aquí pude ver por debajo de la venda. Pude ver a Carlos Amarripa. Nunca se me va a olvidar el rostro de Carlos Amarripa, de una mujer que estaba allí y de 3 ¿Pudiste ver agentes. a Carlos Amarripa? Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi, cobarde. Oye, y lo vi cómo se encajonaba cuando le decía que me soltara. Que así, solamente así era bueno, agarrándole a un güey ¿Tú lo amarrado. increpaste ahí en ese momento? Lo increpé. Yo no sabía quién era. Lo supe hasta después. Lo supe cuando asesinaron a mis abogados, porque Carlos Amarripa estuvo en la carpeta de investigación. Está en la carpeta de investigación del asesinato de mis abogados. Hay una carpeta de investigación por asesinato contra Carlos Amarripa. Ahí está, en la Fiscalía General de la República. Entonces mataron después a tus abogados. Sí, ya te platicaré. Okay. Sí. Cuando queda eso, cuando estoy en en la tortura, pues de repente termina la tortura y me llevan al Ministerio Público y me dicen que estoy siendo acusado de un delito grave de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. Le pregunto yo al Ministerio Público, después así como de desapendejarme, ¿por qué o cómo? Dice, pues aquí está la investigación. Y en ese momento veo cajas y cajas y cajas de un expediente que me había creado Genaro García Luna. Un expediente que cabía en 6 cajas de huevo, machoco. 6 cajas del delincuente De Jesús Lemus. Jesús Lemus. Sí. Wow. 6 cajas de huevo, en eso cabía el expediente de Jesús Lemus que hizo Genaro García Luna. ¿Y el delincuente quién es? ¿Dónde estoy yo hoy? ¿Dónde está él hoy? No estamos en la misma condición, porque no somos iguales. Así es. Entonces, eso, Claudia, eso me lleva primero a la cárcel de Puentecillas, en Guanajuato, donde un juez corrupto, sin ningún elemento de que pudiera decir si hay indicios de que sea un narcotraficante, me otorga el auto de formal prisión. No nada más eso. Afuera, Reporteros Sin Frontera seguía exigiendo la liberación de Jesús Lemus, o al menos la presentación de pruebas de lo que se le acusaba. Y por eso el gobernador de Guanajuato, Oliva, ordena que me saquen de esa cárcel y me manden a otra cárcel. ¿Cuál era la única ¿Por forma? la presión? ¿Era por la presión de Reporteros Sin Fronteras? Por eso él ordenó. Si no, allí yo me hubiera quedado en esa cárcel. Vete a saber. ¿O te hubieras quedado donde te secuestraron también? Es que a mí me secuestraron en Santana. Luego dicen que fue en Cuerámaro. Fue en Santana mi secuestro y me llevaron a Guanajuato. Y luego estuve ahí en la cárcel de Puentecillas. Y ahí fue cuando se ordenó mi traslado. Y para sacarme de la cárcel de Guanajuato y llevarme a una cárcel federal, la única forma era declararme un reo de alta peligrosidad.
Por eso el juez ordenó un estudio criminológico de mi persona. Un estudio criminológico que lo hicieron con base en 2 preguntas: ¿cómo te llamas y qué edad tienes? Ah, caray. No, pues entonces estamos fritos, ¿no? Todos. Fue una muchachilla de 20 años, a No lo puede mejor, ser. con más miedo que yo en aquel tiempo. Me preguntó mi nombre y mi edad y se dio media vuelta y se fue. Ese fue todo el estudio criminológico. El Increíble, resultado, increíble. el resultado de ese estudio criminológico decía, porque lo recuerdo bien, porque son de esas palabras que se te quedan en la cabeza, que yo era un reo de alta peligrosidad que podía poner en riesgo la estabilidad y la seguridad de la cárcel de Puentecillas, porque podía crear un arma letal a partir de cualquier instrumento que me proporcionaran. Tanto así, o sea, era gravísimo Así, entonces, así. gravísimo. Y el juez dijo, no, necesito trasladarte. Y me trasladan al penal de Puente Grande. Híjole. Y en Puente Grande, pues fui eso, fui tratado como el delincuentazo que era. Y allí en Puente Grande me asignaron al sector de los reos más peligrosos de la cárcel, en el Centro de Observación y Clasificación. Una cárcel dentro de la cárcel de máxima seguridad. O sea, la mayor cárcel de máxima seguridad en el país para los reos más delincuentes o para los presos más peligrosos tiene una cárcel chiquita dentro. Ujú. Y esa cárcel chiquita se llama Centro de Observación y Clasificación. Los que dicen que tengo yo una historia criminal, historias tan fantasiosas como que dicen que yo estaba lo mismo delinquiendo en Baja California que O encabezando sea, que celdas. eras omnipresente. Sí, 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 sí. Era omnipresente en Baja California, en Guanajuato, en Durango, en Sonora, en Michoacán y el Estado de México. Y en todas partes me atribuían 2, 3, 4 muertos. También, además. Me atribuyeron la posibilidad de haber puesto unas granadas explosivas, granadas de fragmentación en Moroleón, Guanajuato. Porque soy de Moroleón, de Moroleón, Guanajuato. Y en Moroleón, Guanajuato detuvieron en una ocasión a un güey con granadas. Y dijeron, es de Guanajuato, granadas, Jesús Lemos, es lo mismo. Y me asociaron con ese güey. Híjole, no puede Y ser. así, Jesús Lemos, oye, Jesús Lemos hizo en marzo de este año, del año de mi detención. Ahí me detienen, me secuestran en mayo del 2008 y yo en marzo de ese año había hecho un viaje por razones personales a Hermosillo. ¿Cómo supieron? El gobierno lo sabe todo. Encontraron que hice un vuelo desde Guadalajara a Hermosillo, entonces andaba delinquiendo y me asociaron hechos delictivos con células criminales de allá que yo fui a organizarlos. O sea, hicieron lo que quisieron estos hijos de... Pero qué increíble, o sea, hacer historias, crearlas, modificarlas, digo, ni siquiera a Kramer ni a los asesinos en serie más No, peligrosos del mundo. ¿quién se los impidía, Claudia? Híjole, ¿Quién se los impidía? no, No pues había nadie que se los impidía. eran órdenes del presidente de Eran la las órdenes, República. exactamente. Y el otro, el delincuente, Genaro García Luna, pues cumpliéndolas. Y ahí me tenías. Y a mí me llevan y me detienen y ahí estoy. Y me asignan, te digo, al sector de más peligrosidad dentro de la cárcel de Puente Grande, que te digo, todavía pasaba un año. Fue la primera Navidad, no todavía en la segunda Navidad que estuve dentro de la cárcel, yo todavía me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué de repente si yo estaba en una vida normal, relativamente normal, haciendo mi periodismo? ¿Por qué ahora estoy acusado de ser un gran narcotraficante? ¿Dónde está el producto del narcotráfico? Oye, yo sería el primer narcotraficante que viviría en una casa de Infonavit. Sí, definitivamente. Digo, Sí, claro. con esos niveles con los que yo estaba delinquiendo supuestamente a nivel Sí. nacional y viviendo en una casa de Infonavit, chinga, pues como que no No, coincidíamos. pues claro que Pues no. como que no. O sea, una cuenta bancaria que en aquel tiempo tenía, no recuerdo si 2,000 o 2,500 pesos, pues oye, sería un Sí, narcotraficante no, muy no. pendejo. Híjole. Sí, No, qué criminales tan horribles te generaron ese expediente tan apócrifo y, horrendo, horrendo totalmente. eso fue lo que me lleva a estar ahí en la cárcel federal de Puente Grande durante 3 años y 5 días estuve ahí. Estuve pues padeciéndola porque yo estaba Puente Grande, Jalisco, aquí en Puente Grande, estamos. Jalisco, exactamente aquí, Ujú. ahorita que estamos aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, Sí. estaba haciendo estaba pagando una culpa que yo no tenía. Es más,
yo no sé si fue anticipadamente o no sé, pero ¿cómo? O sea, yo mismo me preguntaba, Claudia, y créeme que fueron muchas noches, muchas, muchas noches, las que pasaba sin dormir, por supuesto, pensando qué fue lo que pasó. Yo no podía entender, no podía entender qué era lo que había pasado, cómo fue que yo estaba de pronto de la noche a la mañana con Rafael Caro Quintero a un lado, en una celda, con el Mochomo en el otro lado, con Sergio Enrique Barragán el Grande. O sea, ¿cómo estaba yo en medio de aquellos cabrones? Si yo no era eso, pero decía el gobierno que sí. ¿No sabían que ibas a hacer una nota periodística, que ibas a hacer un libro, que ibas a escribir una historia? Es que fíjate que a partir de ahí No, que no, no. muchos han dicho, pues yo lo consideré tomar así como la beca Felipe Calderón. Ok, ya me mandaste a la cárcel, ya estoy aquí, pues deja, pues hago algo productivo. Ah, ¿qué quieres? ¿Quieres que cuente esto? Pues te lo cuento, güey. Y comienzo a tener pláticas y comienzo a ver lo que tú hubieras hecho, comienzas a ver a los más grandes. Ay, aquí va Rafael Caro Quintero, deja, platico con él. Y comienzo a relacionarme con ellos y con unos y con otros, y comienzo a escucharles sus historias y comienzo a escribir. Y comienzo a escuchar otras historias que no he contado, de cómo se fundó el narcotráfico, de cómo fue el crecimiento, cómo fueron las familias primeras del narcotráfico, quiénes se casaron con quién. O sea, hago como un árbol genealógico del narcotráfico, de voz de los propios narcotraficantes, y comienzo a entender muchas historias. Mario Aburto, por ejemplo, que le pregunté lo que tú le hubieras preguntado si lo hubieras visto a la primera. ¿Lo mataste o no lo mataste? No sé qué me preguntó y me respondió, ya vas a empezar con tus chingadas, pues la pregunta se le hizo y eso es lo importante del periodista, preguntar. Entonces, sí fue una época muy difícil, muy dura, la que me tocó estar en la cárcel, pero también pienso que fue muy fructífera, porque comencé a entender muchas cosas, comencé a estudiar cosas a fondo verdaderamente y comencé a como a diseñar muchos trabajos periodísticos que tenía que contar, a final de cuentas. Pues es que yo creo que tu valentía y precisamente tu esencia fue la que te sacó adelante, Jesús, porque, digamos, por todo lo que tú pasaste, por todas las circunstancias, otras personas se quedan ahí en ese hoyo, ¿no? Claudia, yo aprecio tus palabras y se me quedan en el corazón, por supuesto, me encorazonan, claro. Que cualquiera hubiera hecho lo mismo. No soy extraordinario, no soy así como el hombre. No, lo que lo digo en un libro, lo digo en el libro Los Malditos. Es la historia de un hombre común, nada más llevado al extremo de sus condiciones. Pero hay que estar conscientes de que no todos actuamos igual en situaciones extremas, Jesús, y es la verdad, o sea, realmente lo que nos saca adelante es nuestra esencia, son nuestros Sí. valores, son nuestros principios y es lo que somos realmente. Entonces tú eres una persona muy valiente y lograste darle la vuelta de esa manera y fue una manera muy sagaz y muy buena de volverla a tu favor, porque ahora Sí, al visibilizar todo eso, al decirlo realmente pues dijo, o sea, si antes teníamos una percepción ya muy específica de Felipe Calderón, pues con todo lo que te pasó, con toda esta historia, realmente nos queda muy claro quién era Felipe Calderón y quién es Felipe Calderón. sí, 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 eso Y definitivamente. quién es Genaro García Luna Sí, también. sí, creo que eso fue fundamental. Mira, para poder entender la historia de García Luna, Calderón y el narco, como lo digo en mi libro, El licenciado, fue fundamental la prisión. Sin ello no lo hubiera podido lograr. Y ellos mismos me dieron las herramientas para poder contar sus historias donde nunca nadie las hubiera sacado. Entonces, creo que en el pecado llevan la penitencia ellos mismos. Ahí sí lo acepto, por supuesto. Y creo que sí es mucho de lo que dices. Pero también es cierto una cosa, que yo en la cárcel llegué y toqué fondo. Y cuando tocas fondo no te queda otra cosa más que para arriba otra vez. Sí. Entonces, eso también fue una condición natural. Llegué yo, toqué fondo, porque en la cárcel, mucha gente no sabe, nunca lo he platicado. En la cárcel yo estuve internado de las madrizas que me ponían y de una que me andaban matando prácticamente y estuve internado. ¿Cuántas veces te golpearon? Todas las noches desde el 26 de mayo del 2008 hasta el 30 de noviembre del 2008. Todas las noches. Cuando no, en el día, cuando no, en la madrugada. Y hubo una ocasión en la que me dejaron por muerto. Y en esa ocasión yo aparecí en el hospital.
presionado de la panza, de los intestinos, de la madriza que me pusieron. Estuve internado y allí está el expediente clínico, el expediente médico. Que querían quebrar tu espíritu y tu Todo, cuerpo, todo. Me querían pero no lo matar. lograron. No lo lograron y bueno, el más afortunado de eso soy yo, que no lo lograron y creo que si no lo lograron también, Claudia, yo soy un hombre que, como te decía al principio, un hombre, no soy practicante del catolicismo, pero soy un hombre de mucha fe. Y yo estoy seguro que si Dios me permitió salir de ese infierno, pues es por algo. No me siento un iluminado de Dios, simplemente me siento un bendecido de Dios. En el que si Dios me permitió salir del infierno, es porque debo de hacer un bien. Yo aquí no estoy para hacer un mal a nadie. Yo soy, oye, vengo del mero pinche infierno, tengo que honrar a la fuerza esa que me dio la fortaleza para poder salir y honrarla haciendo el bien. Y yo pienso que lo que estoy haciendo en mi periodismo, es un periodismo de bien. Y por eso a lo mejor estoy tan comprometido con ello, porque estoy bien convencido de que es la única forma de pagar o de retribuir a quien sea que me haya mantenido en pie, que fueron dos cosas. Yo que el amor a la familia, yo que el amor al periodismo. ¿Qué es en ese, de verdad, cuáles eran los pensamientos que más te hacían salir adelante, que te sacaban de la depresión, de la tristeza? Mira, los que más me hacían salir adelante o me hacían sumirme en de la depresión, que yo siempre fui el proveedor de mi familia. Tengo una hija y una esposa, y yo siempre fui el proveedor de ellas. Y el hecho de yo estar sin poder proveerles me hacía sentir miserable y me hacía sentir en el abandono completo, porque sabía que afuera, tanto la mujer como la hija iban a ser tratadas como viudas y como huérfanas. Y así fue. Familia de sangre nos dieron la espalda. No te digo de los amigos, no te digo de los vecinos, no te digo de los compadres, no te digo de los compañeros periodistas. Había periodistas en La Piedad que yo les había enseñado a redactar lo básico del periodismo y salieron a decir que yo era un narcotraficante. Sí, ¿sabes por qué? Porque hubo un boletín de la fiscal, de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato que decían que habían detenido a un narcoperiodista que se hacía pasar por periodista. Oye, yo llevaba para entonces 20 años en el periodismo. Haciéndote pasar, ¿no? Qué barbaridad. Sí, y hubo periodistas en La Piedad que yo les enseñé a trabajar, que publicaron ese boletín a cambio de 500 pesos. 500 pesos vendiendo Ve- su dignidad, Sí, vendiendo su lealtad, sus exactamente. principios. Entonces, ¿qué podía Qué esperar? baratos. Eso en la cárcel, pues me hundía, pero también me levantaba. O sea, es que no puede ser posible. O sea, la mujer y la hija pasaron hambres. Hambres, Claudia, hambre, hambre. Y si hay un sentimiento doloroso, feo en la vida, es el hambre. Y yo en la cárcel pasé hambre, porque no nos daban de comer, Tampoco te daban de comer. ¿no? A veces aventaban un puño de frijoles con arroz al suelo. ¿Tenías hambre? Cómetelo. No tienes hambre, no te lo comas. Sí, la dignidad te aguantaba 2, 3 días y al cuarto día que no te daban nada, que te empezaban a gruñir las tripas y perdías la dignidad. Y llegabas y le quitabas las moscas, las cucarachas, las hormigas, aquello que estaba ahí como si fuera una vasca, terminabas comiéndotelo. O sea, eso, ¿a quién se lo cobro? ¿A quién le pregunto? Esos estados de hambre que tuve en la cárcel, los pasó también la familia. Entonces, fue un proceso Yo muy doloroso. decía ahorita de este chico, bueno, de estas personas que por 500 pesos se vendieron. Yo decía, pues qué baratos, pero me refiero a aquellas personas que hasta por lo que sea, la cantidad que sea, se venden. Esas personas son baratas, son porque no valen como seres humanos, ¿no? Y además, esto que comentas tú de, de que de alguna manera tienes que, bueno, todo este proceso que pasaste se me hace como de lo más horrendo, de lo más horroroso, y yo me pongo a pensar en las personas que propiciaron eso y que propiciaron eso no solamente a ti, sino a muchos inocentes. O sea, ese es el grado de maldad, una maldad excesiva, una maldad enorme, y que si
tú no estás ahí y la visibilizas, no nos damos cuenta de veras esos. O sea, bueno, a los que conocemos el ambiente político, pues nos podemos dar cuenta de ciertas cosas, ¿no? Sí. Desagradables. Pero esto se me hace que es el extremo de la maldad. Es un extremo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que todo lo tolera el Estado. El Estado. El Estado sabemos que es malo por naturaleza. El Estado, si no fuera malo el Estado por su propia naturaleza, no existiría o no existiría la Constitución, que es el instrumento que evita que el Estado te oprima. No existiría el amparo, que es lo que evita que el Estado te oprima completamente. Por eso el Estado es malo por naturaleza. No hay un Estado bueno, ¿eh? No hay un Estado bueno. El Estado nace con la finalidad únicamente de proveerte de seguridad pública, de proveerte de los requerimientos básicos para tu subsistencia, para tu libertad, para tu vida, proteger tu propiedad y tu seguridad. Eso es para lo que es el Estado. Pero este Estado, que es malo de por sí, y que la prueba nos lo dan justamente el amparo, la Constitución, eso yo lo viví en la cárcel y el Estado te aplasta, te aplasta. No hay un Estado bueno, no hay una cosa que no importa qué régimen esté al frente del Estado. El de la izquierda, el de la derecha, el de centro, quien tú quieras puede estar, no es bueno el Estado. A mí me quiso matar. Está autorizado para tener todos los medios para ejercer el control. Exactamente. Tiene todos los medios, tiene toda la autorización, está facultado en aras de la seguridad nacional para desaparecerte, para aniquilarte. Y a mí me quiso aniquilar. A mí me oprimió al grado extremo, te digo, al grado extremo de que o me llevaba a la cadena por muchos años dentro de prisión o al suicidio. No me dejaba otra opción. Le gané al Estado ¿Llegaste a mexicano. pensar en Sí, eso? sí. En la cárcel, si tú, quien está preso, no es un preso completo si no piensa en el suicidio. Todos los presos en algún momento de nuestra reclusión llegamos a pensar en el suicidio. Hay quienes son valientes y sí lo hacen. Hay quienes somos cobardes y nunca lo llegamos a hacer. Por cobardía, por el miedo al dolor. Es por lo que te tienes para no lesionarte al extremo fatal. Pero todos, yo lo llegué a pensar infinidad de ocasiones. Porque era la única salida. Porque mira, Claudia, la muerte es una sola. Y llega y se acabó. Y te quedas como dormido. Y no vuelves a saber nada más de nadie. Ni de ti ni de nadie más. Pero la cárcel es a todos los días, es estar viviendo. Despiertas y amanecer preso. Despiertas y amaneces preso. Es un Y infierno todos los constante. días estás viviendo la tortura de estar preso. Y la vergüenza de estar preso. Porque ese es otro punto. No se dice, pocos lo hablan, pero cuando eres un preso, te designan. O sea, toda la vida vas a llevar la señal del preso. No te la vas a quitar nunca, nunca más en la vida. Y eso duele, ¿eh? Duele en todas partes. Duele cada vez que llego a una parte. Ah, sí es cierto, tú estuviste preso, chinga tu madre. ¿Sí? Entonces, Pero sí duele sí, todo eso. claro, claro. ¿Sí? Es un estigma social. Claro, y no te lo quitas. Pero realmente tú eras un inocente, eres Claro, un soy inocente y eres un inocente. periodista Mm, que estuvo ahí y que de alguna manera, ahora sí que él lo resolvió a su favor sí, para volteárselas a estas personas y ujú, decirnos la verdad de quiénes son, cómo ejecutan las cosas y qué podemos esperar de ese tipo de gente también. exactamente. O sea, todo eso de cómo es esa señal con la que te quedas, no te la puedes quitar. Mira, no te la puedes quitar que yo salí absuelto en la segunda instancia, porque en la primera me sentencian a 20 años, 10 por delincuencia organizada, 10 por fomento al narcotráfico, sin una sola prueba. Nomás porque el pinche juez corrupto dijo que yo era culpable. No valoró que no había una sola prueba en el expediente. Él dijo, eres culpable y soy culpable. Bueno, en la segunda instancia, una magistrada dice, espérame, no hay nada. Te vas absuelto completamente y salgo absuelto de prisión. Y en esa sentencia se le obliga al Estado a que borre mis registros carcelarios. Pero ¿sabes qué pasa si yo voy hoy y pido una carta de no antecedentes penales? Aparece que estoy preso. A pesar de que se supone Sí, debían de borrar todos tus registros exactamente. penales. Todo quedó borrado oficialmente, pero yo no puedo sacar una carta. Si tú mañana me dices, oye, Lemus, te doy trabajo, pero tráeme una carta de recomendación, una carta de no antecedentes penales,
Yo no puedo porque Ahí queda la huella, la en todas mancha. partes, cada año, en enero estoy pidiendo una carta de antecedentes no penales en diversas partes del país y me aparece, porque soy preso federal. Y me parece que estuve preso y aparece por los delitos por los que estuve preso. ¿Y no se supone que deberían de haber borrado eso? Se supone, Y pues hay que seguir luchando por eso, ¿no? Porque se limpie totalmente, que no aparezca. ¿sí? En eso estoy, pero estoy en eso, pero todavía yo oficialmente para el Estado mexicano soy un reo. O sea, soy una persona que estuvo privada de su libertad con delitos graves. Y ahí me aparecen y hasta me dan un certificado para atestiguar de que fue cierto. ¿Qué fue lo que realmente te ayudó como a salir de esa situación, pero anímicamente? ¿Y qué fue el impulso más grande que tú tenías como para decir, tengo que salir? Yo creo que había una cosa. Uno, la vergüenza. Yo tenía que salir de la cárcel para demostrar que no era lo que decían que yo era. Y para llevar a cabo justamente esta lucha que llevo a fuerza todos los días afuera diciendo, yo nunca he sido narcotraficante, soy periodista. Tan soy periodista que si hubiera salido de la cárcel y si fuera narcotraficante, estaría en el negocio del narcotráfico. ¿Cómo voy a ser un narcotraficante que sale de la cárcel y se vuelve un periodista? Chingado, como que no. No, yo soy periodista. A mí lo que más me movió fue limpiar mi nombre. Y limpiar mi nombre y decirle al Estado, eres un mentiroso y un tramposo, hijo de tu chingada madre. Porque eso es el Estado, tramposo y mentiroso. Y todos los que lo gobiernan y lo controlan son lo mismo. Entonces eso fue lo que me movió. Me movió mi amor por el periodismo. Yo al periodismo lo llevo y como una vez lo decía en alguno de mis libros, se me metió por la tinta por los dedos y se me fue hasta acá, hasta arriba y se me quedó en el corazón la tinta. Mi amor por el periodismo fue lo que me salvó. Y yo quiero seguir trabajando para hacer periodismo y que el periodismo sirva de algo a la gente. No sé si me lean 10 o 15 o 1000 personas, no sé. Pero hay gente que me lee y hay gente que sí cree en lo que digo y yo por esa gente todos los días hago periodismo. Y eso fue por lo que yo me moví. Y eso fue lo que me obligó a mantenerme vivo, por supuesto, por mi hija. Sí, yo no le iba a dar a mi hija la vergüenza de decir es que mi papá cobarde se suicidó en la cárcel. O yo no le iba a dar a mi hija siquiera la mínima posibilidad de que dijera, es que mi papá a lo mejor sí era narcotraficante. Si alguien sabía de la pobreza en la que estábamos siempre, pues era mi hija, la mujer. Entonces, había que reivindicar todo eso y había que demostré también al Estado mexicano de que no siempre puede ganar, de que por mínimo que sea uno puede ganarle al Estado. Y esa es mi lucha de todos los días. Por eso no me callo, Claudia, por eso todos los días estoy chingando. Y qué bueno que no te calles, porque realmente tú nos muestras muchas verdades siempre. Y no solamente lo que nos acabas de contar, yo creo que mucho lo has escrito en tus libros y lo narras también en tu canal de YouTube y en tu podcast, de cómo eran esas personas que estaban alrededor de ti. Y de alguna manera también sabemos que tampoco sus vidas eran miel sobre hojuelas, como nos han, no sé, narrado en Netflix y en otras plataformas donde los narcotraficantes son vistos como personas idílicas, ¿no? Que van a tener mucho dinero, mujeres, etcétera. Mucho nos has platicado de que esas personas que están ahí adentro hubieran dado todo por tener la libertad, Sí. de que hubieran dado todo por estar con sus familias, de que lo hubieran cambiado todo por tener, no sé, un plato de frijoles en su casa. Realmente eso yo creo que la verdad te lo agradecemos muchísimo y qué bueno que fuiste valiente hasta el extremo y qué bueno que sigues aquí entre nosotros porque hay muchas historias todavía que contar. Esperemos que las que sigan no sean ya de ti digamos que no sean a través de ti, de tu vida propia, sino contarlas de otros como nos corresponde a los periodistas. Exactamente, exactamente, Claudia. Fíjate que dices una gran verdad al momento en que dices, yo que el dolor más grande que puede tener un periodista es tener que escribir una nota donde hable de sí mismo. Nunca debería de Sí. pasar nada en No, no México. debería, no No debería. debería. El periodista está para escribir historias en torno a allá. El periodista siempre desde lejos, desde fuera. Nunca el periodista ser el centro, pero no puedes porque tenemos un estado criminal. Tenemos un estado indolente, tenemos un estado ofensivo también, que no te deja, porque el estado es su vocación.
callar la verdad, silenciar la verdad para que no le haya contrapesos al Estado. Entonces, entre más estamos nosotros hablando y hablando, nos obligan al extremo y tenemos lamentablemente que hacer lo más doloroso para un periodista, que es contar historias de propios periodistas o de uno mismo. Y no debería eso de pasar nunca más en la vida, claro. No Nunca, deberían. no debería. ¿Tú crees que con el gobierno de Claudia Sheinbaum hay esperanza de que esto cambie, de que ese estado sea diferente? El Estado es el Estado. No hay forma. Yo no veo, yo tengo mucha fe en la señora presidenta, porque creo que es una persona que tiene la capacidad para sacar adelante. Está atada de muchas cosas, que ojalá pronto se pueda liberar, pero creo que la señora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, creo que tiene todos los elementos para sacar adelante al país. No creo que los pueda lograr. Lamentablemente esa es mi visión pesimista. Yo que más quisiera que ojalá cumpliera el objetivo de pacificar al país, de abatir el déficit de inversión, de traer más inversión, de sacar adelante el TEMEC, de proveernos un estado de más seguridad para los mexicanos. Lo que más quisiera, levanto los cielos para que eso, las manos al cielo para que eso suceda, pero veo bien difícil porque es el Estado. No es Claudia, no es Andrés, no fue Felipe, no fue Enrique ni Vicente. Es el Estado. El Estado es de su propia vocación, porque hay una cosa que no hemos caído. En el Estado mexicano se cambia el de arriba, el jefe del Ejecutivo y sus secretarios, su gabinete. Pero la clase gobernante, la que está intacta desde hace 30, 40 años, esa no se cambia. Ese es el Estado. Necesitamos cambiar esta clase gobernante, los subsecretarios, los jefes de departamento, los de administración, que están en gobernación y mañana están en relaciones exteriores, que están en Hacienda y mañana están en gobernación, que se brincan nomás de un lado para otro. Esa clase, esa banda es la que necesitamos cambiar para cambiar el Estado mexicano. Sí, así como nos narraba Munadora Buchaín, ¿no? En su libro La Casa Sucia. Ahí se necesita mucho tiempo para limpiar esa casa. Sí, sí. Y se necesitan hacer muchas cosas y necesitamos despertar realmente como sociedad para poderlo hacer. Pero estamos teniendo un buen inicio. Estamos teniendo un buen inicio. Creo que el periodismo está haciendo su trabajo. Creo que habemos periodistas, me considero yo, que queremos el periodismo. No sé si lo estamos haciendo bien o mal, pero estamos haciendo un gran esfuerzo. Periodistas como tú, Claudia, como yo, como otros que han estado en este espacio, periodistas que se nos van de los nombres ahorita, pero creo que sí estamos haciendo un esfuerzo por transformar. Lo que nos hace falta es buena audiencia también. Que la audiencia nos respalde, que estemos con la audiencia, que no nos, oye, en lugar de darte el respaldo, te gritan chayotero, chayotero. Sí, no conocen tu historia, no saben tu No, contexto y te juzgan. sí, O sea, es como tú dices, ya son juez, parte, sí, periodistas, todo, Ministerio Público, todo a la todo. vez y ya te dan una sentencia. No, Exacto. yo creo que sí es bueno y es importante invitar a todos los que nos ven y a todos los que escuchan este podcast que es necesario comprometerse con el periodismo íntegro, con el periodismo que realmente pueda proporcionarles información veraz, auténtica, profesional, porque los medios tradicionales como los conocemos y con los que a mí me tocó trabajar también, a ti te tocó trabajar, esos medios, pues a mí me decía el presidente perdón, el dueño del periódico AM, decía, es que esto es un negocio, Claudia, esto es un negocio. Sí. Entonces entendamos que pues son un negocio. Los medios tradicionales, como los entendemos, como la radio, la televisión, los periódicos, la mayoría, no quiero generalizar, pero la gran mayoría de ellos son un negocio. Entonces, sí tenemos que ser más conscientes de que si queremos realmente que nos acerquen la información veraz, la información real, la información que realmente nos agregue algo a nuestras vidas, necesitamos apoyar a periodistas de verdad, como tú, como tú. Gracias, gracias, Claudia, gracias. Jesús, y háblanos de tu nuevo libro, El Cártel Judicial. Híjole, Claudia, sí, fíjate que vengo a la Feria del Libro a presentar el libro del Cártel Judicial, invitación de Grijalvo, que es la editorial con la que estoy trabajando actualmente, para presentar ese libro, El Cártel Judicial, que es una radiografía de la corrupción dentro del Poder Judicial. No es un libro de la reforma al Poder Judicial, es un libro que habla por qué sí tiene que haber una reforma, pero es también un libro que habla por qué no debe ser la reforma que propone la Cuarta Transformación. Es un libro que expone 600 casos de jueces corruptos,
jueces que se han beneficiado económicamente, que tienen relación con los poderes fácticos, con el ejército, con el narco, con los empresarios, con los sindicatos, jueces que se han dedicado a cometer delitos dentro del Poder Judicial y que no son cuestionados, ni siquiera señalados, menos investigados por la Fiscalía, jueces que han cometido eh, robo, desvío de dinero, violencia sexual, que han cometido nepotismo, que es lo mínimo, o prevaricación. La prevaricación es cuando un juez, sabiendo que su sentencia está mal fundada o que va a causar daño, aún así la emiten. Entonces, ese es un libro que habla justamente de la problemática que tenemos hoy en México. Tenemos una reforma que está en marcha, donde va a haber jueces improvisados, que solamente con cartas de los vecinos y con que no se han muerto, pues ellos son los que van a juzgar a partir de ahora. Entonces, estos jueces que vamos a tener van a ser el reflejo verdadero de la crisis que tenemos en materia de judicialidad en México. Y de eso habla este libro. Es un libro que me costó trabajo hacerlo, uy, desde que salí de la cárcel, casi más de 10 años me tocó hacerlo. Entonces, es un libro que nace justamente para tratar de entender la forma perniciosa en la que actuaron los jueces en mi caso. Cómo, sin ser delincuente, Te tuve me fabricaron. fabricaron y me sentenciaron sin haber nada. Y entonces expongo cómo los jueces dioses son los que justamente hay que ir exponiendo, y de eso trata este libro. De 600 casos de jueces, magistrados y ministros que se han beneficiado del poder y que han servido a sus propios intereses y que se han enriquecido sin misericordia, extrayendo los recursos de la nación. Yo creo que de libros sí tenemos que hablar muy extensamente. Y ahora, bueno, como ya se nos acorta el tiempo, me gustaría que, que también nos comentaras, em, ahorita estás protegido, tienes al mecanismo de protección para Sí, periodistas, ajá. debido a la situación que pasaste. Yo me acuerdo que estabas haciendo algunas, pues, comunicaciones a través de tu YouTube diciendo: "Es que están aquí afuera, están Sí, me persiguiéndome". están persiguiendo. Ahora, ¿cómo estás tú, Jesús? Mira, hoy tengo protección del mecanismo de protección federal, pero no porque el gobierno me lo quiera dar, no porque el mecanismo son una bola de corruptos los que están actualmente. Aún en este gobierno de la Cuarta Aún. Transformación de Claudia, son una bola de corruptos quienes lo dirigen. Entonces tengo un mecanismo por decisión de una juez. Una juez fue la que dijo, espérame, él está haciendo trabajo periodístico, él tiene necesidad de protección, dale protección, porque si fuera por el Estado, no me dan protección. Estoy protegido por el mecanismo, pero por decisión de una juez, no por decisión del gobierno federal. Entonces son cosas muy distintas. Tengo el mecanismo, eso me permite hacer trabajos de investigación, poderme mover, poder hacer promoción de mis libros. Y fue justamente este señor, Alejandro Gersmanero, cuando escribí este libro, el del fiscal imperial, donde refiero quién es él, la corrupción que trae detrás de él, el que me mandó secuestrar. Entonces, estoy en este proceso, tengo una investigación en contra de él en alguna fiscalía, no quiero decir todavía cuál, pues lo están investigando justamente por corrupto, por tranza y por haberme atentado. Híjole, ¿y cómo fue? A ver, bueno, danos un poquito de Mira, esto. en este libro del fiscal imperial, yo lo explico y hago una radiografía de quién es Alejandro Gers Manero, porque muchos no entendían qué estaba haciendo Alejandro Gers Manero en el gobierno de la Cuarta Transformación. Alejandro Gers Manero lo vimos de la mano de Vicente Fox, en el gobierno de Vicente Fox, cuando fue secretario de Seguridad Pública en los primeros 3 años de su gestión. Y entonces no entiendes cómo un panista o una persona que nunca ha estado cerca de un movimiento social, que ni siquiera sabe, es más, que odia a los que tienen menos que él, cómo está dentro de un gobierno supuestamente de pueblo, en un gobierno popular, en un gobierno que atiende lo que dice el pueblo. Son puras mentiras de la Cuarta Transformación. Mentiras de Felipe, que es igual que Felipe, Andrés Manuel. Son mentiras. Y entonces yo me dedico a establecer cuáles son las mentiras del gobierno de la Cuarta Transformación, partiendo de la mentira que es Alejandro Gersmanero. Y lo expongo en su vida personal. ¿Quién es Alejandro Gersmanero? No en su vida personal, en su vida pública abierta. ¿Quién es Alejandro Gersmanero? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo se ha beneficiado del poder? Y cómo toda la vida se ha dedicado a ser, pues sí, brincando de un mecate para otro, para seguir manteniendo los fueros del poder y económicos. Tiene una fortuna muy grande, muy oscura,
que ha servido para financiar justamente a Andrés Manuel López Obrador. Y por eso le molestó esa biografía que saqué de él. Hay que leerlo, hay que leerlo. Y tenemos también el Tengo del el de licenciado, licenciado. que ya platicábamos. El de licenciado es el libro que habla acerca de Felipe Calderón, García Luna y el narco, de cómo se dieron las relaciones entre el narcotráfico y el gobierno de Felipe Calderón, justamente en ese sexenio, y de cómo Genaro García Luna estuvo al servicio de el cártel de los Beltrán Leiva, del H2 y del cártel de Sinaloa. Es una radiografía también muy completa de García Luna, lo que presento en este libro. Extraordinario. Y Los Bueno, Malditos. este libro es el primero que escribí, y este lo escribí prácticamente desde la cárcel. Este lo escribí en hojitas de papel sanitario, que lo saqué a través de mi hija, cuando iba a visitarme a la cárcel, y de mi hija y de mi esposa, que me visitaban en la cárcel, lo sacaba a través de ellas. Y es un libro en el que cuento las travesías de un preso inocente dentro de la prisión, teniendo que convivir con los narcotraficantes más poderosos y más importantes de México. Y ahora estás escribiendo un libro que habla de litio y los Levarón. Sí, fíjate que estoy terminando ahorita el libro del litio y los de varón. Es la primicia, yo creo, de este espacio. Es la primera vez que lo estoy mencionando. Sale próximamente, posiblemente en un mes y medio, salga y habla acerca de cuál es la relación que existe entre los desplazamientos forzados en México, en zonas mineras, y la riqueza minera que tiene el país. Una relación en este libro que se llama El litio, la guerra del litio y el asesinato de los Levarón, un crimen de Estado. Hablo de esa relación que nadie la había podido relacionar, y yo, a través de una investigación a fondo, establezco que la familia Levarón fue asesinada como parte de un proceso de desplazamiento forzado de gente, de población que habita zonas mineras. Y entonces eso es lo que explico en mi libro La guerra del litio, que va a salir Híjole, próximamente. súper interesante y una relación que es, como tú dices, nadie la habíamos considerado, ¿no? Ujú. Y híjole, hay que leerlo y hay que esperarlo con mucha atención y Claro que sí, muchas ansias. gracias. Gracias, Claudia. Jesús, pues híjole, fue un placer enorme poder platicar contigo. No, Podemos hombre. platicar de Uy. miles, miles de cosas. La verdad me siento muy, muy contenta de que hayas aceptado la invitación para referentes, de que estés aquí en No, yo muy Guadalajara, contento. de que estés sentado aquí a un lado de mí. Me Sí. siento muy contenta de eso. No, yo estoy muy contento, muy agradecido, muy honrado, mi querida Claudia, el que me has invitado a este espacio, que es justamente un espacio muy referente en el que tenemos para poder entender, pues, este mundo del periodismo. Y me siento muy contento, con la posibilidad que me das de poder platicar de tantas cosas que platicamos en este primer encuentro, quiero decirlo así, porque quedan muchas cosas en el tintero que tenemos que ir platicando poco a poco, y ojalá te gusten estos libros para que los comiences por allá a disfrutar esas historias trágicas del Los país. tenemos que leer todos y comérnoslos para entender muy bien lo que pasa y que tú nos lo traes a la realidad. Miles gracias. Y yo creo que esta va a ser la primera parte. Hay que hacer Ah, la sí. segunda parte. ¿Te Sí, parece? por supuesto, hagamos la segunda parte, y me comprometo a que cuando tú me digas: "Oye, en tal lugar nos reunimos y continuamos Y hablando de estos hablamos temas". del litio y los Levarón. Ándale, me parece ¿Va? bien, ya cuando tengamos el otro, vamos para adelante. Vamos para adelante. Va, Pues va. muchísimas gracias, No, Jesús. hombre, gracias a Muchas ti, Claudia, gracias. gracias. Y pues gracias a todos ustedes por estar aquí en Referentes. Y por favor, síganos, compartan nuestro contenido, hagan sus comentarios y dennos like si les gusta lo que hacemos. Por favor, apóyennos. Todo lo que hacen ustedes con esas pequeñas cosas nos ayuda a seguir adelante. Por favor, estén con nosotros, apóyennos y les damos las gracias por estar aquí en Referentes. Mi nombre es Claudia Jurado y hasta la próxima. Bye.